Bienvenidos a una emisión más de su programa Tertulia Digital. Mi nombre es Clarisa Camargo. En esta ocasión me siento muy contenta de recibir en mi mesa a un colega, amigo, mentor y, por qué no, también consejero personal, Alfredo Guzmán Mayoral. Él es psiquiatra por la UNAM, estudió una maestría en psicoanálisis en el Colegio de Oaxaca y en esta ocasión queremos hablar de la pertinencia sobre la psiquiatría en nuestro estado. Quisiera comenzar con una pequeña cita de Bill Clinton que sostiene: la enfermedad mental no es nada de qué avergonzarse, pero el estigma y los prejuicios deberían darnos vergüenza a todos. Bueno, para empezar quisiera platicar con usted sobre cómo es esto en su formación. Bueno, debo de decir que tenemos también un pequeño grupo de estudios en psicoanálisis de orientación lacaniana y esto pues permea muchísimo en la forma de ejercer la profesión como terapeuta, como psiquiatra. Entonces me gustaría que pudiera comentarme un poco cómo es este enlace entre la psiquiatría, como su formación y estos modelos terapéuticos lacanianos. Pues bueno, debo agradecer, Clarisa, la invitación y creo que sí, partiría de esta parte de lo que es la pertinencia de la psiquiatría, no solamente en Oaxaca, sino diría en la sociedad o en nuestro país o a nivel global, puesto que vivimos un momento, digamos, particularmente especial, crítico, respecto de las enfermedades mentales. Y sí, uno de los principales, digamos, obstáculos a vencer, una de las principales tareas que tenemos los profesionales en salud mental es no solo el atender a las personas que tienen algún tipo de diagnóstico, alguna dolencia, alguna queja, digamos, en lo emocional o en lo físico, en lo espiritual, en lo mental, sino también nuestra otra gran labor pendiente es poder ser escuchados, poder difundir, poder informar en espacios como este o en diferentes foros acerca de lo que es la enfermedad mental y los diferentes modelos de abordaje. Bueno, creo que en cuanto a la psiquiatría como tal, pues la consideramos una rama, una disciplina de la medicina interna. Y como tal, pues los psiquiatras se supone son los convocados como médicos a atender pues ese grupo de fenómenos que se llaman enfermedad mental. Y bueno, creo que dentro de los abordajes que se pueden dar a esto que llamamos la enfermedad mental, el trastorno mental, pues existen dos grandes vertientes. Una de ellas, digamos, es desde el modelo estrictamente médico. Por un lado es el uso de diferentes fármacos cuando son necesarios. Algunas veces el fármaco se convierte pues en una estrategia obligatoria, como en el caso de algunas enfermedades graves, particularmente las psicosis, pero también el fármaco puede ser, digamos, un paliativo, ¿no? Cuando hay alteraciones en el dormir o alteraciones del apetito, ¿no? O manifestaciones emocionales que pueden beneficiarse del uso de diferentes fármacos. Y esa es una vertiente. Por un lado, el uso de fármacos, el uso de medicamentos que obviamente deben ser prescritos por un especialista, particularmente por un psiquiatra, aunque también hay otros colegas, otros médicos o también de repente internistas o cardiólogos o neurólogos que pueden en un momento dado iniciar un manejo con medicamentos, aunque la pauta debe llevarla pues el psiquiatra. Y la otra gran vertiente desde el modelo médico es todo lo que se engloba dentro de una modalidad que se llama psicoterapia, ¿no? Y para las psicoterapias, pues bueno, la OMS tiene registradas alrededor o tiene reconocidas alrededor de 180 o más modalidades de psicoterapia. ¿Qué significa? Pues que por un lado las enfermedades mentales son susceptibles en mayor o en menor medida, son susceptibles, son accesibles, se pueden beneficiar en mayor o menor medida de un tratamiento farmacológico, pero
muchas veces no es suficiente el abordaje farmacológico o no es suficiente solamente con recetar un medicamento, sino tenemos que intervenir en otras vertientes y ahí es donde entra este modelo que se llama psicoterapia. A grandes rasgos, psicoterapia que sería un tratamiento, digamos, de la psique, si es que podemos hablar de un cierto tratamiento de la psique. Y en esta otra vertiente, pues, es donde participan cualquier cantidad de escuelas, ¿no? Al menos 180 que tiene reconocidas la OMS. Llámese una terapia cognitivo-conductual o llámese ericksoniana, que hacen hipnosis, o los que nos o orientamos... la psicoanalítica, o etcétera. ¿no? Perdón que lo interrumpa, porque jamás se deja de aprender de una persona como usted. Pero justamente me parece muy curioso que a nivel del estigma social que tiene un reconocimiento esto de la psiquiatría, parece que en el resto de las enfermedades que se tienen atendidas por la Organización Mundial de la Salud, pues uno reconoce con mucha facilidad enfermedades cardiovasculares, ¿no? Puedes salir y saludar a tu cardiólogo, puedes salir y saludar a tu terapeuta. Sin embargo, este estigma como que está demasiado difundido de decir, bueno, es que si necesito un terapeuta, un psicoterapeuta o un psiquiatra, en realidad el desequilibrio que tengo está mucho más ligado como con la locura, ¿no? Y hay muchos estigmas al respecto de la locura, ¿no? Por lo tanto, me gustaría saber cuál es su opinión sobre la desinformación que se ha generado incluso en las últimas décadas. Me parece que en los años 60 hubo una corriente antipsiquiatría, ¿no? Pensando que teníamos una situación donde eran adicciones a las farmacéuticas, ¿no? O que quizás estaban conduciendo la enfermedad en términos mentales a generar una dependencia del sistema capitalista. Se dice y no sin cierto resquemor, que la psiquiatría es un invento capitalista, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es su opinión sobre este fenómeno. Sí, es cierto. Este movimiento de la antipsiquiatría, que nace alrededor de los años 60 y que algunos consideran ya desfalleciente o decaído o muerto, digamos. Pues sí, es un movimiento ideológico, es un movimiento que pues está orientado precisamente en ese sentido de estigmatizar, creo yo, más al enfermo mental, a la enfermedad mental y por supuesto a este personaje, digamos, ¿no? Que es el psiquiatra, ¿no? Y claro, por supuesto hay hasta incluso psiquiatras o psicólogos que se han orientado en esa vertiente. Hay por ahí un libro que se llama El mito de la enfermedad mental, si existe o no existe, si verdaderamente el fármaco ofrece algún beneficio o si es parte de este aparato capitalista, ¿no? De hacer ganar, ¿no? al dueño del capital e inventar un tratamiento, ¿no? Pero ocurren cosas paradójicas, ¿no? Por ejemplo, con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. De repente dice que está sobrediagnosticado, que diagnosticamos excesivamente, ¿no? A niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad y por supuesto que pues estos niños van a recibir las más de las veces medicamentos. El psiquiatra, ¿no? Que describió este trastorno dice algo paradójico después de muchos años de investigación. Bueno, dice, no sé si exista o no el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero lo cierto es que hay que medicar a los niños, ¿no? Al menos al niño que esté diagnosticado con este tipo de entidad. Y, no sé, a lo mejor en contraparte con muchos psiquiatras, si bien yo no soy propiamente un antipsiquiatra, pues me formé como psiquiatra y probablemente así termine yo el resto de mis vidas, lo curioso está en que yo estoy a favor de que existan estas protestas, estas pugnas, digamos, que sirvan de balance en la sociedad para que la psiquiatría no se convierta precisamente en una ideología y para que no se convierta en un modelo, digamos, hegemónico y que la palabra del psiquiatra sea la que reine y que diga, caray, pues es que existe la enfermedad y así se debe tratar y esto no se debe hacer. Yo creo que es importante que exista, digamos, la contraparte, que exista alguien que o contradiga, no sé si
que pueda refutar, pero bueno, si puede refutar, pues eso nos serviría también a nosotros. Y que sirve como una estrategia de regulación, ¿no? Para los psiquiatras. Sin embargo, ¿cómo percibe también el advenimiento de ciertos descubrimientos a nivel de la farmacia que fueron pues tardíamente en relación con otros como el litio, o de repente se dice que en Estados Unidos pues el Prozac es así como la píldora que se receta para todas las situaciones, ¿no? ¿Qué piensa del desarrollo en términos de la farmacéutica para aliviar ciertas conductas? Bueno, hay algo a lo mejor, no puedo hablar por la farmacéutica, creo que ni a favor ni en contra, ¿no? Porque no es mi campo, ¿no? Okay. Pero sí hay que reconocer que el desarrollo, digamos, de los fármacos o de los psicofármacos es necesario y ha traído, digamos, un beneficio. Creo que de los pacientes que se han beneficiado del uso de algún psicofármaco, para cualquiera que fuera, digamos, el trastorno mental, incluso en los extremos de la vida, con niños o con adultos, pero que han recibido un fármaco o varios de ellos y que han obtenido un beneficio, creo que ellos serían los mejores testigos que nos pueden dar el testimonio más fiel respecto del uso del medicamento, que es cierto que esto conlleva, digamos, una dimensión económica capitalista. Bueno, yo me preguntaría si hay alguna que no lo haya, pues, ¿no? Estaba yo recordando las hojuelas Kellogg's, las hojuelas del doctor Kellogg's, algo que fue inventado para curar la masturbación, ¿no? Pero vamos, ¿quién no ha comido sucaritas, no? Entonces, no, yo creo que es difícil juzgar y no me colocaría yo en el punto de juzgar si está bien o mal la presencia de los psicofármacos o de la industria farmacéutica. Lo cierto está en que al menos conocemos que estas personas no lanzan un medicamento tan a la ligera, son productos de años de investigación, son protocolos, son investigación en animales, son estudios controlados en humanos. Y como yo les digo siempre a los pacientes, bueno, el fármaco se da unas veces cuando es necesario, cuando es recomendable y algunas veces es obligado. Y también hay que reconocer que siempre recetamos, pero no lo hacemos con la intención de causar un mal. Es decir, yo no estoy recetando y tengo al laboratorio pues que me va a dar una prebenda pues por recetar su medicamento. No, ni tampoco estoy recetando con la intención de causar un mal, particularmente cuando nos dicen si el medicamento me va a generar adicción. Bueno, no necesariamente vamos a hablar de que el medicamento cause una adicción. A lo mejor algo se está jugando en el paciente como para que diga, caray, y si me vuelvo adicto al medicamento, bueno, creo que ya hay algo que se está jugando en él como para pensar que eso puede suceder. Que yo siempre he comparado que a veces ser un psiquiatra es un poco como jugar a ser un alquimista, ¿no? Donde la receta de oro sería poder llegar a la estabilidad en términos mentales. En efecto, ¿no? Existen personas que se predisponen más a tener una conducta que sea de tipo adictiva, ¿no? Con lo que a lo mejor algunos medicamentos que sean de tipo de los que generan sueño o la muy llamada fluoxetina, ¿no? Que podrían generar como sus sensaciones adictivas. Sin embargo, pues habría de resaltar que un psiquiatra primero fue un médico general que remite ciertos síntomas, que puede reconocer una sintomatología más o menos clara. Sin embargo, en esta metáfora que hablo como de la alquimista, me gustaría saber como su opinión al respecto de poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Porque también sabemos que poder hacer un diagnóstico nunca es que se cubra un espectro completo de síntomas, tampoco es que se cubran a veces, o a veces puede que una persona remita muchos síntomas o puede que no remita tantos síntomas y sin embargo se le tiene que poner pues en tela de juicio una cierta etiqueta que pudiera tener una correspondencia tanto para tratamientos de tipo psicológico, psicoterapéutico o para tratamiento psiquiátrico. Sí, en ese sentido, digamos que tenemos dos grandes ramas, dos grandes grupos, o quizás hasta tres. Por un lado,
están las enfermedades que son de carácter orgánico y que pueden dar manifestaciones psiquiátricas o psicológicas, ¿no? Y la otra vertiente son las enfermedades, digamos que estrictamente psicógenas, ¿no? Llamémosle espirituales, llamémosle mentales, psicológicas, ¿no? Y que no tienen propiamente, digamos, una base definida a nivel orgánico. Conocemos que existen alteraciones, digamos, de algunas sustancias químicas en el cerebro, pero nada más. Quizás un tercer grupo podría ser aquellos pacientes más complicados que puedan adolecer de alguna enfermedad física y que conjuntamente con ella estén sufriendo alguna enfermedad de carácter mental, ¿no? Y en cuanto a eso, caray, pues, ¿qué diría? Como les digo a veces a los pacientes de manera un tanto retórica o metafórica, ¿qué atiende el psiquiatra? Bueno, creo que atendremos el drama humano, atendemos el dolor humano, que atendemos las desgarraduras del ser, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, es importante establecer un diagnóstico, sí, para establecer una pauta respecto de un cierto tratamiento. Pero también en cuanto a eso, hay corrientes dentro de la propia psiquiatría. Hay algunos psiquiatras que se orientan por el lado de decir, bueno, el diagnóstico es secundario, es una etiqueta para el paciente. Lo que importa es ofrecer un cierto alivio, sea con el uso de fármacos, sea con el uso de alguna modalidad psicoterapéutica, o sea con las dos, o sea encontrando el paciente un alivio en grupos como son neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos, sea porque encuentre una estabilidad en su religión, o porque se gana la lotería, o porque tiene un hijo, ¿sí? Lo importante a final de cuentas quizás no es tanto el diagnóstico, sino poder ofrecer un alivio al paciente. Y en cuanto, digamos, a lo que sería una ausencia total de síntomas, creo que debemos verlo solamente como un ideal, como una utopía, ¿no? Porque con el uso de fármacos pueden presentarse efectos adversos desde mayores hasta algunos relativamente graves, sí, poco frecuentes, pues también poco frecuentes. Pero también en cuanto, digamos, a los síntomas mentales o emocionales o psicológicos, creo que es difícil que podamos decir que el paciente va a estar libre o ausente de síntomas. Eso sería tanto como decir, pues bueno, con el uso del fármaco, o con el ir al psicólogo, o ir al psiquiatra, o ir al psicoanalista, caray, usted va a sentirse en el paraíso. Creo que ahí caeríamos pues en un idealismo y probablemente hasta en un fraude, pues, ¿no? Creo que ahí podríamos yo lo comentaría con dos frases por ahí, ¿no? Una de Freud que nos dice que qué hacer con un paciente, qué hacer durante un cierto tratamiento, pues hacer, digamos, pues de un dolor inmenso, pues una desdicha ordinaria, una desdicha cotidiana. Y por ahí existe otra frase que dice que melancólico es el que ve la vida tal y como es. Es decir, tomar fluoxetina o ir al psiquiatra o ir al psicólogo, creo que debemos verlo como un paliativo para estas desgarraduras del ser, para este dolor de existir, pero no pensar que voy a obtener con la píldora o con el psiquiatra o con el psicoanalista o con una psicoterapia, voy a obtener una felicidad y la voy a atesorar y voy a estar, digamos, libre de cualquier malestar. Creo que no. Estamos abiertos a los encuentros y desencuentros de la vida, pues, ¿no? Entonces no sé a qué me voy a enfrentar dentro de 6 meses o dentro de un año, ¿no? Quisiera aterrizar un poco como estas orientaciones y los factores que a veces se consideran desencadenantes para para remitir a algún síntoma, ¿no? Igual me parece que Freud estaba estipulando que todos tenemos unas conductas como recesivamente neuróticas, o sea, absolutamente toda la población del mundo. Sin embargo, parece que existen factores socioambientales o a veces una parte recesiva genética para desencadenar un síntoma. ¿Qué explicación, qué perspectiva, qué opinión podría tener sobre los factores circundantes de la sociedad y concretamente pues pensar en la sociedad oaxaqueña, ¿no? ¿Cómo se vive esto? Sí, bueno, creo que el comentario breve en este momento sería para mí esto de Freud, que dice que, bueno, que
uno debe neurotizarse o uno debe ser neurótico, o es la cultura la que nos hace neuróticos, ¿no? Pero bueno, digamos que eso entramos en una dimensión de algo que a lo mejor no tiene la mayor relevancia dentro de la psiquiatría. Pero respecto del desencadenamiento, digamos, de eso que los psiquiatras o que la psiquiatría califica como enfermedad mental o como trastorno mental, la psiquiatría considera que las enfermedades son multifactoriales. Es decir, de que existen factores sociales o ambientales o familiares, que existen a lo mejor factores genéticos, que existen factores de 1000 órdenes que pueden desencadenar o precipitar que exista un trastorno mental. En cuanto a eso, pues bueno, al menos en cuanto a los genéticos, creo que todavía distamos un poco de poder controlarlos o de poder manipularlos. En cuanto a los ambientales, caray, pues también parece que es un poco difícil, ¿no?, tener un control absoluto sobre ellos. Acaba de pasar, ¿no?, este evento hace unos días en Culiacán, Sinaloa, ¿no?, que después de lo que todos sabemos que sucedió, vamos, ahora ¿qué tenemos? Una prevalencia en esa población de algo que se llama estrés postraumático. Y vamos, son situaciones que escapan pues al alcance personal. Y es cierto, creo que en psiquiatría algo que nos enseñan pues a interrogar, a buscar, ¿no?, a escudriñar en los pacientes es si hubo algún factor precipitante, algún factor desencadenante. Y en cuanto a eso, pues bueno, de repente identificamos y nos dice la familia, caray, pues bueno, falleció un familiar cercano, o hubo una separación, o perdió un hijo, y a lo mejor eso precipitó tal o cual trastorno mental. Pero de la misma forma no podríamos calificar, ¿no?, que tal o cual desencadenante va a actuar igual, de la misma manera en todos los individuos. Digamos que aquí tenemos que entrar a esta dimensión de lo que es la singularidad, ¿sí? La singularidad. Seguramente de todas las personas que estuvieron sometidas a este estrés, con lo que pasó en Culiacán, seguramente no todas desarrollaron fobias, o no todas desarrollaron depresión o trastornos de ansiedad, o no todas desarrollaron una psicosis, pero sin embargo todas estuvieron sometidas, digamos que al mismo evento. La respuesta de cada uno, esa creo que ya depende de estos factores biográficos, genéticos, individuales, incontables, pues, ¿no? Otra pregunta que tiene que ver muy concretamente con la gestión de las políticas. ¿Cómo ve, dentro de su propia experiencia como psiquiatra que además ofrece un servicio como servidor público, sobre la posibilidad de una reinserción social? ¿Existen herramientas? ¿Cómo lo ve desde su experiencia muy concreta, ¿no? Sí, bueno, sí hay una vertiente de la psiquiatría social, la psiquiatría comunitaria, que pugna, que lucha, que trabaja a favor de reinsertar al paciente a la sociedad. Y en cuanto a eso, creo que al menos en Oaxaca, o creo que en México, si bien hay gente trabajando, hay especialistas, psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales, instituciones que llevan esta vocación, esta vertiente de tratar de reinsertar al paciente lo más posible, digamos, a esta sociedad que en algún momento los ha apartado, los ha estigmatizado. Aún así creo que el trabajo todavía dista de ser el satisfactorio, ¿no? Aspiramos a que el paciente pueda ser parte de la comunidad, que el paciente pueda llevar su tratamiento, que el paciente asista a las consultas, que el paciente pueda hacerse cargo de su trabajo, de la familia, y que digamos que lleve una vida tan ordinaria como la llevamos los demás. Pero creo que en ese sentido dista mucho todavía de que alcancemos el objetivo, porque creo que nos faltan profesionales. A los propios profesionales creo que nos falta profesionalizarnos un poco más en esto, y nos falta también, por otro lado, el propio campo de lo social, la propia sociedad.
y que depende ahí de la información, depende de tener foros como este en donde las personas puedan acercarse, entender, comprender lo que es la enfermedad mental. Y tenemos esos dos campos, porque creo que hay otro que puede escapar en un momento dado a nuestro control y que es, digamos, el empoderamiento, el enseñoramiento, por decirlo de alguna forma, de la enfermedad mental sobre el paciente. Es decir, hay que reconocer que hay casos que verdaderamente se muestran muy poco accesibles a las intervenciones farmacológicas, psicoterapéuticas, asistenciales, ¿no? Son casos verdaderamente tristes, complicados, dolorosos, en donde uno debe reconocer pues que hay un límite, digamos, a este furor sanandi que tenemos los médicos, a este querer salvar al paciente, y en donde se nos escapa de las manos el bienestar del paciente. Y creo que uno de ellos pues es este fenómeno tan alarmante, tan difícil, tan amargo, que es el suicidio, ¿no? En el acompañamiento que suelen llevar de pacientes a familiares, ¿qué consejos podría darles, ¿no? O sea, tanto a los pacientes, a los familiares, que tengan un diagnóstico claro, que no tengan diagnóstico, pero que a lo mejor no se encuentran en un equilibrio? ¿Qué aconsejaría usted? Bueno, yo creo que hay que acercarnos con las instituciones calificadas, creo que hay que acercarnos con los profesionales calificados para establecer un diagnóstico y un tratamiento óptimos. Y creo que la otra parte pues también muchas veces depende de una asistencia, de un tratamiento, de un acercamiento con los familiares respecto de entender lo que sucede con cada paciente, ¿no? Creo que ahí la pugna es también difícil, es un trabajo largo, porque digamos que humanamente, naturalmente, habrá personas que se resistan pues a aceptar el diagnóstico, o que digamos que como un medio de defensa pues puedan decir, caray, esto no es tan grave, o yo no quiero comprometerme tanto en el cuidado de mi paciente, ¿no? Pero tenemos eso, afortunadamente tenemos instituciones, afortunadamente tenemos profesionales, pues sí, afortunadamente, aunque desafortunadamente para algunos, pero también existen los fármacos, o existen estas modalidades de terapia que pueden en un momento dado, si no curar al paciente, al menos sí ofrecer un alivio nada despreciable. Bueno, pues como siempre nos estamos quedando un poquito cortos de tiempo. Me gustaría muchísimo pues agradecer toda esta gran cantidad de información. Se les exhorta a que sigan buscando. Existe mucha información en internet, aunque también posee el internet esta gran ventaja y desventaja de también ofrecernos mucha desinformación. Los invitamos a que sigan pues acudiendo con los especialistas. Alfredo, me ha encantado, nunca dejen de aprender de esto. Seguimos haciendo los exhortos para el círculo de estudios, si quieren seguir aprendiendo de este gran mentor que tengo a mi lado. Si quieres hacerlo. No, pues muchas gracias, Clarisa, por la invitación, y qué bueno que hay estos foros, ¿no? Sí, bueno, nosotros encontramos al colega maestro y mentor Mayoral en el Colegio Oaxaca a las 4:30 en el Círculo de Investigaciones y Estudios Lacanianos que solemos llevar como a sesiones continuas. También pues trabaja, puede decir, en el hospital psiquiátrico. Estoy en el área de hospitalización, y bueno, en algunos casos cuando soy requerido pues en forma también privada, y también como pues de repente como asesor, como maestro pues también de psicología, de psiquiatría, tengo ahí otra vertiente. Ay, eso es interesantísimo, ¿no? Verlo dar una clase, como se imaginarán, pues es una de las sensaciones más brillantes que se puede tener. Muchísimas gracias Alfredo, Clarisa. Pues nos quedamos un poquito cortos. Esto fue Tertulia Digital para todos ustedes, pues lo especial que es la psiquiatría, un programa hecho con mucho amor. Nos vemos hasta la próxima.